Después de la inspección y el mega operativo que se realizó por parte de distintas instituciones, como ser la AFIP, la Agencia de Trata de Personas, entre otras, respecto al tema de cortadero de ladrillos y la trata de personas que suceden dentro de los cortaderos de ladrillos, el tema todavía continúa y tiene muchísimo para desandar. Incorporamos a la información a nuestro compañero de tareas, Martín Alanís, respecto a las novedades del caso, porque se supone en teoría de que algunas de las personas que trabajan pidieron la libertad de sus patrones. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen día para vos, Alberto. Así es, hoy estuvimos dialogando con la fiscal María Virginia Miguel Carmona, digamos que lleva adelante estos procedimientos. Y sí, la verdad que nos decía esto la fiscal, que las víctimas de trata de personas, que son estas 70 personas recuperadas en los últimos 3 días, la mayoría son de origen boliviano, ¿sí? Algunos pueden ser argentinos, sobre todo también del norte, la zona de Salta y Jujuy, pero la mayoría son de origen boliviano. Ayer hicieron una manifestación, no llegaron a cortar la ruta 9, pero pidieron por la libertad de sus patrones, es decir, supuestamente de sus mismos explotadores, ¿no? Es una cuestión insólita que llama la atención y habla un poco del grado de sometimiento de estas personas. Pedir la libertad justamente de las personas que los están haciendo trabajar en condiciones indignas, bajo una explotación laboral que es encuadrada, de acuerdo a la legislación argentina, como trata de personas. Al menos eso es lo que entiende la fiscal María Virginia Miguel Carmona, que lleva adelante la investigación. Alberto, hemos dividido esta nota en 2 partes, porque la verdad que nos parece nos pone muy interesante, la verdad. Nos parece muy interesante lo que dice y le hemos dividido en 2 partes. En primer lugar, hablamos sobre este tema, sobre la manifestación que hicieron ayer, y la fiscal nos decía que ellos mismos no se reconocen como víctimas de trata de personas. Y sobre este punto dialogó con nosotros en primer lugar. En una segunda parte de la nota va a hablar de la diferencia económica entre los empleados, o en todo caso los explotados, y los explotadores. Pero en primer lugar vamos a ver qué decía sobre la cuestión de que no se reconocen como víctimas de trata de personas. La investigación está absolutamente en curso, con todos los secuestros que se realizaron el día lunes. La verdad que se recabaron muchos elementos que a criterio de la Fiscalía sustentan la acusación que propugnamos. Ahora el expediente está acá con el sumario, con todos los efectos secuestrados. La Fiscalía va a precisar los hechos para que estas personas puedan ser indagadas. Recuérdese que la indagatoria es un acto de defensa, es importante que ellos sepan cuál es el hecho que la Fiscalía les endilga para que ellos puedan defenderse ante el juez federal. Analizamos todo, hay muchas cuestiones de interés que, como dije recién, acreditarían prima facie y conforme al criterio de esta parte acusadora el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Y con respecto a la reunión de estas personas en el día de ayer en el predio, la verdad que a mí me gustaría disipar algunas cuestiones, particularmente porque es bastante difícil que las propias víctimas se reconozcan a sí mismas como víctimas. Ahora, lo que yo sostengo e insisto es que una cosa es lo que las propias víctimas dicen y otra es la realidad palpable. O sea, en los hechos yo estuve ahí y vi esos lugares, vi cómo viven, vi que las casas son tipo ranchos, no tienen aberturas, no tienen agua potable, o sea, sacan agua de pozo. El baño son unas 3 paredes sin techo ni canillas, o sea que en invierno no tienen agua caliente. En invierno, si llueve, entra todo el agua a la casa, que tiene piso de barro, y las conexiones eléctricas son todas precarias y están los cables cruzándose en el piso. Entonces, nosotros tenemos que cuestionarnos cuál es el estándar mínimo de dignidad para una persona en su forma de vida. Entonces, nosotros estamos en la República Argentina, tenemos que defender todos los derechos humanos y tenemos que propiciar que cada uno pueda ejercer esos derechos y vivir dignamente. Entonces, si las personas no se reconocen a sí mismas como víctimas,
lo cual es entendible desde el punto de vista del delito, porque muchas veces la misma persona que los explota, ellos tienen una sujeción moral muy grande hacia el explotador. Es importante rescatar lo que está mencionando la fiscal, porque ella desde su lugar podría lavarse las manos y decir, bueno, la situación es así y se acabó. Es entonces cuando también resalta la importancia de cuánto valor ético tiene para el ser explotado la figura de su explotador, por aquello de no poder quedarse sin trabajo o ya no poder tener esa disposición de, aunque sea un mínimo dinero mensual. En otro tema, Martín, habías analizado antes de presentar la nota la diferencia económica entre el explotador y el explotado. Así es, Alberto. Por un lado, planteó la cuestión en la primera nota la fiscal diciendo que no se reconoce como víctimas de trata. Ahora, vamos a una cuestión concreta que son los ingresos económicos, ¿sí? Cuando hicieron los allanamientos el pasado día lunes, en todo el predio en el cual se rescataron alrededor de 70 personas que trabajan bajo esas condiciones inhumanas y viven en ese mismo lugar bajo condiciones inhumanas, según la legislación argentina, está claro, encontraron en todo ese predio apenas 59 pesos. Es decir, menos de $1 por persona. Al mismo tiempo, se llevó a cabo allanamientos en la ciudad de Villa María, en los cuales se encontraron 60.000 pesos. ¿Dónde estaban estos 60.000 pesos? En la casa de los supuestos explotadores. Ahí vemos claramente la diferencia. En 3 personas, o en 2 o 3 personas, encontraron un total de 60.000 pesos. En 70 personas, apenas 59. Es decir, menos de $1 por persona. Está claro. Esto va a ser un poquito lo que explica la fiscal María Virginia Miguel Carmona en la segunda parte de la nota, y además va a aclarar cuál es la cuestión de jurisdicción, porque había confusión respecto a si estos terrenos se encontraban en la zona del Departamento Unión o Departamento San Martín, y la fiscal lo va a dejar bien en claro. Cuando la causa se inicia, en virtud de estos relevamientos de la UOLRE, del delegado el señor Inglese, surgía prima facie que era Departamento Unión. Nosotros le pedimos la declaración de incompetencia al juez federal, el señor juez federal se declaró incompetente, se remitió la causa a Belville, que es quien tiene jurisdicción sobre el Departamento Unión. En aquel juzgado se recabaron numerosos informes de catastro, rentas, etcétera, y se estableció que se trata de pedanía Villa María. Toda esa extensión de campo, ese predio enorme donde vivían muchas personas, en total se secuestraron 59 pesos, por ejemplo, o sea, se encontraron 59 pesos ahí. Y en los allanamientos en la vivienda, en las viviendas de acá, en los domicilios de Villa María, más de 60.000 pesos. Entonces yo digo, bueno, ellos critican y dicen, no, liberen a nuestros patrones, nosotros queremos trabajar, somos libres. Y está bien, pero ellos tienen que saber que tienen que empoderarse de esa capacidad de trabajo para que ese dinero en realidad les reditúe a ellos para que puedan tener una vida digna. Esa es la misión, ese es el objetivo de la Fiscalía y de todos los organismos que colaboraron en este procedimiento. ¿Todos son de origen boliviano? En su mayoría sí, me falta constatar algunos porque fueron bastantes las personas que se relevaron. Ayer estuvieron acá en Fiscalía 2 jóvenes que eran salteños y que habían venido acá, o sea que son del norte, en su mayoría sí eran de nacionalidad boliviana, pero puede que haya algunos de nacionalidad argentina, pero de las provincias del norte. Sabemos que hace mucho tiempo que están, de hecho en Villa María hay muchos cortaderos de ladrillos. Para mí también es importante que esto se sepa, porque ninguna persona en nuestro país debería vivir en esas condiciones, y menos aún si hay una persona que se enriquece con eso. Clarísima la explicación también en función de dónde reside la responsabilidad. Martín, te agradecemos muchísimo el contacto y toda la amplitud de esta información. Bueno, muchas gracias, Alberto. Y para aclarar, por último, la fiscal nos decía que estas personas no están libradas al azar ahora, que pueden solicitar, y de hecho debe ser así, ayuda a los ministerios de Desarrollo Social de la Nación, de la provincia o del mismo municipio para poder solventar sus ingresos, por un lado, y las cuestiones de
de otros servicios como salud, educación y demás para que no tengan ningún inconveniente, puedan salir adelante de esta situación, ¿no? Así que esta es un poquito la información sobre un caso que realmente es sin duda el hecho de la semana. Muchas gracias, Martín, por esta información. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, pero no sin antes aclarar este tema. La explotación, la trata de personas a veces no queda muy en claro en función de que la persona no sabe hasta dónde llega el límite de la explotación o hasta dónde está trabajando en condiciones inhumanas. Porque recordemos que muchas personas que vienen de países vecinos con el fin de poder trabajar, recaudar algún dinero para poder enviarles a sus familias, y hay otros casos que también vienen las familias completas a buscar una mejor vida, o por lo menos así se la han pintado. Es muy bueno que estén a disposición estos organismos para solventar pero por supuesto amparar a las personas que son víctimas de tratas. Hacemos una nueva pausa y ya venimos con más información.